Para entender la magnitud de la tragedia que vamos a narrar, primero hay que mirar las manos de un campesino castellano de finales del siglo XV, manos agrietadas por el frío de la meseta, callosas por el manejo de la azada y a menudo manchadas de sangre. Ese hombre, ese anónimo Juan Español, no sabía de geopolítica, no entendía de tratados internacionales ni había visto jamás un mapa de Europa, pero sabía una cosa con la certeza absoluta del fanático. Él era el soldado de Dios. Durante 800 años, sus antepasados habían vivido, luchado y muerto con un único propósito: empujar la frontera de la cruz hacia el sur, recuperar la tierra perdida ante el Islam. La reconquista no fue solo una guerra de reyes, fue una forja que moldeó el alma de un pueblo entero. Cuando en 1492 cayó Granada, el pueblo español sintió que había cumplido su pacto con el cielo. Y cuando ese mismo año, un navegante genovés al servicio de Castilla tropezó con un nuevo mundo, la confirmación fue total. Dios estaba con España. España era el pueblo elegido del Nuevo Testamento. Imaginen ahora a ese mismo campesino, o a su hijo, dejando el arado para empuñar una pica. Imaginen que se le dice que su misión no ha terminado, que ahora debe cruzar el mar hacia Italia, hacia Alemania, hacia Flandes, para defender a la Santa Madre Iglesia de nuevos enemigos. Ese hombre va, no va por el sueldo, que es miserable y llega tarde, no va por la gloria que se quedan los generales, va porque cree. Cree que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra y que defender al Papa es defender a Dios mismo. Lo que ese soldado no sabía, lo que no podía ni imaginar en sus peores pesadillas mientras marchaba bajo el sol abrasador de Nápoles, era que el hombre sentado en el trono de San Pedro no lo veía a él como a un hijo fiel, lo veía como a una amenaza. Esta es la historia de una estafa milenaria, la historia de cómo la fe inquebrantable de una nación fue utilizada como combustible para las ambiciones políticas de unos príncipes italianos que vestían de blanco. Mientras el pueblo español se quitaba el pan de la boca para pagar la bula de la cruzada, mientras los hidalgos pobres vendían sus capas para comprar una espada y morir por Roma, el Vaticano afilaba los cuchillos en la oscuridad. El drama comienza, irónicamente, con un espejismo de amistad. El Papa Alejandro VI Rodrigo Borgia era español. Bajo su pontificado, parecía que Roma y España eran una sola carne. Fue él quien otorgó el título de Reyes Católicos a Isabel y Fernando. Pero los Borgia pasaron, y con ellos, la lealtad. A principios del siglo XVI, España se había convertido, casi sin quererlo, en la dueña del mundo, con la herencia de Carlos I V de Alemania, un joven rey que hablaba español con acento extranjero, pero que rezaba con fervor hispano. España se encontró rodeando a Italia. Tenía el sur, el reino de Nápoles y Sicilia, ganados con la sangre de los soldados del gran capitán, y pronto tendría el norte, el milanesado. En el centro de ese mapa, como una nuez a punto de ser cascada por una tenaza de acero, estaban los estados pontificios, el Papa, y aquí es donde la mentalidad del Vaticano se separó radicalmente de la mentalidad del pueblo español. Para el soldado de los tercios viejos, el Papa era un padre espiritual. Para el Papa, hombres como Julio II, León X o Clemente VII, el rey de España era un competidor político, un rival. Estos papas eran, ante todo, príncipes del Renacimiento. Les importaba más el control de las aduanas de la Toscana y el equilibrio de poder en la península itálica que la salvación de las almas en el Nuevo Mundo o la lucha contra la herejía. El pueblo español empezó a pagar el precio de esta dicotomía muy pronto. Miremos la batalla de Rávena en 1512. Soldados españoles muriendo a miles para defender la Liga Santa, convocada por el Papa Julio II contra los franceses. Los españoles pusieron los muertos. El Papa puso la ambición. Pero la verdadera puñalada, la que debería haber abierto los ojos de la nación española, pero no lo hizo por pura lealtad ciega, llegó con Clemente VII. Este Papa, un Médici de Florencia, astuto, indeciso y aterrorizado ante el poder español, decidió que la mejor manera de liberar Italia era aliarse con los enemigos de la fe. Es difícil transmitir la confusión mental de un soldado español en 1526. Imaginen a Diego, un arcabucero de Toledo, veterano de la batalla de Pavía donde habían capturado al rey de Francia.
Diego cree que la guerra ha terminado, que el emperador Carlos ha traído la paz a la cristiandad. Y de repente le dicen que hay que volver a luchar. ¿Contra quién? ¿Contra los turcos? No. ¿Contra los luteranos? No. Hay que luchar contra una alianza formada por Francia y el Papa, la Liga de Cognac. El Santo Padre se había aliado con el rey de Francia, Francisco I, un hombre que, recordemos, no dudaba en pactar con los piratas berberiscos y con el sultán otomano para expulsar a los españoles de Italia. Para el pueblo español, aquello era incomprensible. ¿Cómo podía el Papa bendecir los cañones franceses que mataban a los soldados católicos? En las tabernas de Madrid y Valladolid se empezaba a murmurar. Se hablaba de que el Papa estaba mal aconsejado, de que estaba secuestrado por intereses oscuros. El pueblo español era incapaz de aceptar la verdad desnuda, que el Papa prefería ver a los franceses, aliados de los turcos, dominando Nápoles antes que permitir que España fuera demasiado fuerte. La lealtad del español era tan pura que inventaba excusas para justificar la traición de su ídolo. Pero la realidad en el frente no admitía excusas. El ejército imperial en el norte de Italia estaba en una situación desesperada. El emperador Carlos V, con el tesoro agotado por tantas guerras, no podía pagar a las tropas. Y aquí entra en juego otro aspecto del sacrificio del pueblo, la miseria. Los soldados imperiales, españoles y alemanes, llevaban meses sin cobrar. Comían raíces, robaban para sobrevivir, vestían harapos y sin embargo seguían allí. ¿Por qué? Por un sentido del honor macabro y una lealtad feudal a su rey. Pero el hambre tiene un límite, y la traición del Papa fue la gota que colmó el vaso. En 1527, ese ejército de fantasmas hambrientos, liderado por el condestable de Borbón, un francés renegado, empezó a marchar hacia el sur, hacia Roma. No era una orden directa del emperador, era un motín dirigido, una marea de furia. Los lansquenetes alemanes, luteranos, querían ahorcar al Papa, pero los españoles marchaban con una mezcla de furia y dolor. Se sentían como hijos repudiados que van a pedir cuentas a un padre cruel. El saqueo de Roma es uno de los episodios más oscuros de la historia, pero hay que verlo desde la perspectiva del soldado español traicionado. Cuando llegaron a las murallas de la ciudad eterna, el Papa Clemente VII, el hombre que había organizado la liga para matarlos, corrió a refugiarse en el castillo de Sant'Angelo. Las murallas cayeron y el infierno se desató. Sí, hubo saqueo. Sí, hubo violencia. Pero las crónicas de la época cuentan detalles que revelan la tortura psicológica de los españoles. Mientras los alemanes profanaban imágenes y se burlaban de la Eucaristía, muchos soldados españoles, borrachos de vino y rabia, entraban en las iglesias para rezar. Saqueaban el oro de los cardenales que habían financiado la guerra contra ellos, pero respetaban las reliquias. Hay una anécdota brutal que ilustra esto. Un grupo de soldados españoles, acampados en la plaza de San Pedro, bajo las ventanas donde se escondía el Papa, empezaron a gritar. No gritaban insultos, gritaban convocando un concilio, gritaban pidiendo que el Papa se comportara como un pastor y no como un general enemigo. Incluso en medio del saqueo, el español buscaba una justificación religiosa. Querían purificar a la iglesia a punta de espada porque sentían que la iglesia los había abandonado. Fue un acto de violencia doméstica a escala continental. El hijo golpeando al padre para que deje de beber y vuelva a ser el padre que necesita. Tras el saco de Roma, uno pensaría que el Vaticano aprendería la lección, que entendería que España era su único escudo real. Pero la razón de Estado es una enfermedad que no se cura con el miedo. Clemente VII tuvo que coronar a Carlos V emperador en Bolonia. Sí, pero fue un acto de teatro. Por dentro, el odio de la curia romana hacia lo español se hizo más profundo, más refinado, más venenoso. Mientras tanto, en España, el pueblo seguía pagando. La estructura económica de Castilla se estaba desmoronando. El oro y la plata de América llegaban a Sevilla en flotas inmensas, pero apenas tocaban suelo español. Pasaban de largo hacia los banqueros de Génova y Augsburgo para pagar las guerras del emperador. Y muchas de esas guerras eran para defender los intereses del catolicismo en el Mediterráneo y en Centroeuropa. El campesino de Burgos pagaba impuestos cada vez más altos. El hidalgo de Extremadura hipotecaba sus tierras. Y todo ese dinero, todo ese esfuerzo nacional,
se volcaba en un proyecto, la Universitas Christiana, la cristiandad unida bajo el Papa y el Emperador. Pero el Vaticano boicoteaba ese proyecto sistemáticamente. Cada vez que Carlos V intentaba llegar a un acuerdo con los protestantes alemanes para evitar la guerra civil en el imperio, Roma gritaba «herejía» y exigía mano dura. Pero cuando Carlos V aplicaba la mano dura y pedía dinero al Papa para pagar los ejércitos, Roma decía «no hay fondos». Exigían la guerra santa, pero querían que la pagara exclusivamente el pueblo español. Era una vampirización espiritual y económica. Roma ponía el dogma, España ponía los muertos y el dinero. La situación llegó a un punto de esquizofrenia nacional. El pueblo español se veía a sí mismo como el nuevo Israel, el pueblo elegido para salvar la fe. La literatura de la época, los sermones de los curas de pueblo, todo reforzaba esa idea. Dios es español, se decía, y si Dios es español, entonces el Papa debería estar de nuestro lado. Cuando la realidad contradecía esa creencia, el español medio entraba en negación. El Papa está engañado. Son los cardenales franceses los que lo manipulan. Nadie se atrevía a decir en voz alta, al Papa no le importamos. Hacia el final del reinado de Carlos V, la fractura era evidente para cualquiera que quisiera verla. El Concilio de Trento, que debía reformar la Iglesia y unir a los cristianos, se convirtió en un campo de batalla político. Los obispos españoles, teólogos brillantes y hombres de fe recia, llegaron a Trento con la intención de limpiar la corrupción de la Iglesia, de obligar a los obispos a residir en sus diócesis, de acabar con el nepotismo romano. ¿Y qué encontraron? Encontraron una maquinaria curial italiana decidida a bloquear cualquier reforma que limitara el poder y los ingresos del Papa. Los españoles luchaban por la fe, el Vaticano luchaba por el poder, y así llegamos al relevo generacional. Carlos V, agotado, abdicó. Su hijo, Felipe II, heredó el imperio más grande de la tierra y una misión sagrada, pero también heredó una relación tóxica con Roma. Si Carlos V había sido el guerrero que a veces asustaba al Papa, Felipe II sería el burócrata místico que intentaría proteger al Papa incluso contra la voluntad del propio Papa. Bajo Felipe II, el sacrificio del pueblo español alcanzaría cotas de delirio. Flandes se convertiría en el cementerio de la juventud española. Y mientras los tercios se hundían en el barro holandés defendiendo la misa, en Roma se sentaba un nuevo Papa, Paulo IV, un hombre que no solo no ayudaría a España, sino que declararía abiertamente que su mayor deseo era ver a los españoles expulsados de la faz de la tierra. La traición estaba a punto de dejar de ser secreta para convertirse en una guerra abierta, pero esta vez el pueblo español no saquearía Roma. Esta vez el pueblo español obedecería, callaría y seguiría muriendo, convencido de que su sacrificio tenía un sentido divino, aunque en la tierra solo sirviera para que sus enemigos brindaran con vino francés en los palacios del Vaticano. Prepárense, porque si creen que lo de Carlos V fue duro, lo que el Vaticano le hizo a la España de Felipe II y a su armada invencible no tiene nombre. Fue el abandono total de un hijo fiel en su hora más oscura. Si el reinado de Carlos V fue un torbellino de viajes y batallas, el de su hijo, Felipe II, fue un claustro silencioso donde se escuchaba el goteo constante de la sangre española. Felipe II, el rey prudente, vestía de negro, trabajaba 14 horas al día en un despacho oscuro del Escorial y cargaba sobre sus hombros una responsabilidad que aplastaría a cualquier otro mortal, la salvación espiritual de Europa. Y el pueblo español, mimetizado con su rey, adoptó esa misión como propia. Castilla se vació. Los campos quedaron sin hombres jóvenes porque todos estaban marchando hacia los puertos para embarcar. La leyenda negra diría después que eran mercenarios sedientos de oro. La verdad histórica es que eran campesinos sedientos de cielo. Creían que cada hereje combatido era un paso más hacia la salvación eterna. Pero mientras el pueblo español ofrecía su juventud en el altar del catolicismo, en Roma se sentaba un hombre que los odiaba con una furia bíblica. El año es 1555. El nuevo papa es Gian Pietro Carafa, que toma el nombre de Paulo IV. Este hombre, un napolitano de 80 años, irascible y nacionalista,
Veía a los españoles no como los defensores de la Iglesia, sino como los ocupantes bárbaros de su patria, Nápoles. Su odio era tan visceral que solía decir a sus cardenales: «Los españoles son la hez de la tierra, una semilla maldita de judíos y moros que ha contaminado Italia». Imaginen la ironía trágica. El soldado español, que llevaba un rosario al cuello y rezaba antes de cargar el arcabuz, era considerado por su propio padre espiritual como una raza inferior y sospechosa de herejía. Paulo IV no se limitó a insultar, hizo la guerra. Se alió con Francia una vez más y provocó a Felipe II hasta el límite, arrestando a los embajadores españoles y excomulgando a los oficiales imperiales. Felipe II, el monarca más católico de la historia, se vio obligado a hacer lo impensable, ordenar a su ejército marchar contra el Papa. Pero esta guerra fue la más extraña y triste de todas. El duque de Alba, al mando de los tercios, avanzaba por la campiña romana, pero sus soldados no iban cantando victoria. Iban confundidos, dolidos. ¿Por qué luchamos contra el vicario de Cristo?, se preguntaban en las fogatas. El duque de Alba, reflejando el alma torturada de su pueblo, enviaba cartas de disculpa al Papa antes de cada batalla. «Santidad, perdóneme, pero tengo que defender a mi rey». España ganó esa guerra absurda. Los tercios llegaron a las puertas de Roma en 1557. Podrían haber entrado, podrían haber depuesto a ese papa que los odiaba, pero no lo hicieron. Felipe II ordenó detenerse. Se firmó una paz en la que el vencedor, España, pedía perdón al vencido, el papa. Fue una humillación política aceptada voluntariamente por lealtad religiosa. El pueblo español, que pagaba los impuestos para esa guerra, vio cómo su esfuerzo se tiraba a la basura para no ofender a un anciano que deseaba su destrucción. Roma aprendió que podía escupir a España y que España, dócil y devota, se limpiaría la cara y pediría la bendición. Pero el verdadero calvario, la herida abierta que desangraría a la nación durante 80 años, estaba en el norte, Flandes. Para el pueblo español, Flandes no era un punto en el mapa, era el cementerio de sus hijos. La rebelión de los Países Bajos, mezcla de nacionalismo y calvinismo, se convirtió en una guerra de desgaste brutal. El camino español, esa ruta logística que cruzaba Europa desde Milán hasta Bruselas, se pavimentó con los huesos de los soldados castellanos, extremeños y andaluces. ¿Y qué hacía el Vaticano mientras tanto? El Vaticano exigía guerra sin cuartel. Los papas, desde la seguridad de sus palacios, prohibían a Felipe II cualquier concesión religiosa a los rebeldes. Ni un paso atrás con la herejía, decían las bulas. Pero cuando Madrid pedía dinero para pagar a las tropas que sostenían esa línea roja, Roma tenía los bolsillos vacíos. La tragedia del soldado en Flandes es la historia de la lealtad no correspondida. Los tercios pasaban años, literalmente años, sin cobrar. Comían pan mohoso, dormían en diques helados con el agua hasta la cintura, sufrían el asedio de ciudades inexpugnables como Amberes o Breda. Y sin embargo, cuando sonaba el toque de oración, esos hombres se arrodillaban en el barro. Se rebelaban contra sus oficiales por la falta de paga, sí, pero nunca se rebelaron contra la fe. La famosa furia española, el saqueo de Amberes en 1576, se usa a menudo para demonizar a estos hombres. Pero hay que entender la psicología de la desesperación. Hombres que llevaban 2 años sin recibir una moneda, viendo a sus compañeros morir de tifus, abandonados por la burocracia de Madrid y por la indiferencia de Roma, estallaron. No eran demonios, eran hombres rotos por un sistema que les exigía ser mártires gratis. Y entonces llegó el acto final del siglo XVI, el momento en que la traición vaticana dejó de ser política para convertirse en una estafa financiera y moral. La Gran Armada, la empresa de Inglaterra. La situación era insostenible. Isabel I de Inglaterra, la reina hereje, apoyaba a los rebeldes holandeses y enviaba a sus corsarios, como Drake, a saquear las ciudades costeras de Galicia y las flotas de Indias. Felipe II comprendió que para salvar la fe y el imperio, tenía que cortar la cabeza de la serpiente, tenía que invadir Inglaterra. Pero España estaba en bancarrota. El oro de América entraba y salía inmediatamente para pagar las deudas de las guerras anteriores. Felipe II miró hacia Roma. El papa reinante era Sixto V. Sixto V era un hombre duro, inteligente y cínico.
Admiraba en secreto a Isabel I. Qué gran mujer si tan solo fuera católica, decía, pero como papa no podía permitir que Inglaterra fuera protestante. Así que animó a Felipe II a lanzar la invasión. Es la voluntad de Dios, dijo, y para demostrar su apoyo prometió una ayuda financiera colosal, 1.000.000 de ducados de oro. Para el pueblo español, esa promesa fue un bálsamo. El Papa está con nosotros. Esta es una cruzada. Se organizaron procesiones en cada pueblo de España. Las mujeres cosían estandartes con la imagen de Cristo y la Virgen para los barcos. Los nobles vendían sus vajillas de plata para armar galeones. Los reclutadores iban de pueblo en pueblo, llevándose a la última generación de jóvenes que quedaba en los campos. Vamos a Inglaterra, a restaurar la misa y el Papa paga. Era la guerra santa definitiva. Pero Sixto V había incluido una cláusula en el contrato, una letra pequeña redactada con la frialdad de un prestamista veneciano. El tratado secreto estipulaba que el Vaticano pagaría el 1.000.000 de ducados únicamente cuando el primer soldado español pusiera un pie en suelo inglés, ni un día antes. No dio ni un escudo para construir los barcos, ni para comprar la pólvora, ni para alimentar a los marineros. Todo el riesgo financiero cayó sobre las espaldas de los contribuyentes castellanos. El Papa jugaba a dos bandas. Si España ganaba, él pagaría gustoso, porque recuperaría Inglaterra para la Iglesia, y 1.000.000 era un precio barato por un reino. Pero si España perdía, él se ahorraba el 1.000.000, y en el fondo de su corazón italiano, Sixto V no veía con malos ojos una derrota española. Si Felipe II conquistaba Inglaterra, sería dueño absoluto del Atlántico y del Mediterráneo. Sería, de nuevo, demasiado poderoso para que el Papa pudiera controlarlo. El vicario de Cristo estaba apostando contra su propio campeón. El verano de 1588 trajo el desastre. La Armada, esa flota inmensa construida con el sudor y la sangre de un pueblo empobrecido, zarpó hacia el Canal de la Mancha. Todos conocemos la historia. Las tormentas, la incompetencia del duque de Medina Sidonia, los brulotes ingleses, los cañones de largo alcance de Drake. La Armada no fue derrotada en una gran batalla decisiva, fue desgastada, dispersada y finalmente empujada hacia el norte, hacia un viaje de pesadilla alrededor de Escocia e Irlanda. Lo que sucedió en las costas de Irlanda es una de las tragedias humanitarias más grandes de la historia de España. Miles de marineros y soldados náufragos llegaron a las playas heladas. Estaban heridos, enfermos, hambrientos. Muchos fueron masacrados en la arena por las tropas inglesas. Otros fueron asesinados por los clanes irlandeses, que eran católicos, pero tenían miedo de las represalias inglesas. El mar devolvió durante meses los cuerpos de la juventud española. De los 30.000 hombres que partieron, la mitad no regresó. Cuando las noticias del desastre llegaron a España, el luto fue nacional. No había una sola familia, desde la nobleza hasta el campesinado más humilde, que no hubiera perdido a alguien. Felipe II, envejecido y enfermo, pronunció su famosa frase: «Yo envié a mis naves a luchar contra los hombres, no contra los elementos». Fue una frase estoica, cristiana, pero en Roma la reacción fue diferente. Sixto V no lloró. No ordenó misas de requiem oficiales por los miles de ahogados. Lo que hizo fue cerrar la caja fuerte. Como los españoles no habían desembarcado en Inglaterra, el Papa declaró que no debía nada. El contrato no se había cumplido. Felipe II, que se había endeudado hasta la locura confiando en esa ayuda, se quedó solo con la deuda. El Vaticano se ahorró el 1.000.000 de ducados. El pueblo español pagó la factura con inflación, con hambre y con una generación perdida bajo las aguas del Mar del Norte. Cuentan los embajadores de la época que Sixto V comentó con cierta admiración sardónica sobre Drake y la reina Isabel: «Mirad cómo una mujer y un pirata han puesto en jaque al rey más poderoso del mundo». En esas palabras no había dolor por la derrota de la fe católica, había el placer secreto del político que ve a su rival humillado. La derrota de la Armada Invencible marcó el comienzo del fin de la hegemonía española, pero también marcó el punto de ruptura emocional entre el pueblo y la jerarquía vaticana, aunque de forma inconsciente. El español de a pie seguía siendo católico hasta la médula, pero empezó a desarrollar un fatalismo trágico. Sentía que Dios le ponía pruebas imposibles. No entendía por qué. Si su causa era justa, si luchaban por la Virgen y el Papa,
Las tormentas destruían sus barcos y los herejes prosperaban. Nadie se atrevió a decirle al pueblo la verdad, que en los despachos del Vaticano, la derrota de la Armada había sido recibida con un suspiro de alivio geopolítico. Una España herida era una España manejable. El siglo XVI terminaba con una España exhausta. Los campos de Castilla estaban yermos. Las ciudades, llenas de pícaros y mendigos, veteranos de Flandes a los que les faltaba una pierna o un ojo, que pedían limosna en las puertas de las iglesias por las que habían luchado. Y mientras esos soldados mendigaban, en Roma se levantaba la cúpula de San Pedro, majestuosa, dorada, financiada en parte con las bulas que esos mismos mendigos habían comprado. La simbiosis se había roto. Ahora era parasitismo. España ponía el cuerpo, Roma se quedaba con el alma y el dinero. Pero si pensaban que el cinismo había tocado techo, el siglo XVII traería una nueva vuelta de tuerca. La guerra de los 30 años estaba a punto de estallar, y en esa guerra el Vaticano ya no se limitaría a no pagar. Cruzaría la línea roja de financiar, a través de terceros, a los ejércitos protestantes que mataban a los españoles. La traición estaba a punto de volverse activa. El pueblo español se preparaba para su mayor sacrificio, sin saber que su pastor ya había vendido el rebaño a los lobos. Si el siglo XVI fue el siglo de la épica y el martirio, el siglo XVII fue el siglo de la agonía y la soledad. España entró en el nuevo siglo como un gigante herido. El oro de América llegaba cada vez menos, los campos de Castilla estaban despoblados y la inflación devoraba los ahorros de las viudas. Pero la misión no cambiaba. En Madrid, el nuevo rey Felipe III y luego su hijo Felipe IV mantenían el juramento sagrado de la Casa de Austria, defender el catolicismo a cualquier precio. Y el precio iba a ser la existencia misma de España. Porque en 1618 estalló el conflicto definitivo, el apocalipsis de la Europa moderna, la Guerra de los 30 años. No fue una guerra cualquiera, fue una guerra mundial. El Sacro Imperio Romano Germánico, gobernado por los primos austriacos de los reyes españoles, se enfrentaba a una rebelión protestante masiva. Si Austria caía, el catolicismo sería barrido del centro de Europa. Viena pidió ayuda a Madrid, y el pueblo español, exhausto, pobre y hambriento, volvió a responder. Los tercios se pusieron en marcha una vez más. Cruzaron los Alpes, atravesaron la Valtellina, marcharon bajo la lluvia y la nieve para salvar a la Iglesia. En la batalla de la Montaña Blanca, 1620, las tropas católicas, financiadas y apoyadas por España, aplastaron a la rebelión. Se cantaron Te Deums en todas las catedrales. Parecía que la fe había triunfado, pero en los palacios del Vaticano no había alegría, había pánico. En 1623 subió al trono de San Pedro un hombre cuyo nombre debería estar escrito con letras negras en la historia de España: Maffeo Barberini, el Papa Urbano VIII. Este hombre no era un pastor de almas, era un príncipe del barroco, vanidoso, poeta mediocre, nepotista y sobre todo un político obsesionado con el equilibrio de poder. Urbano VIII miró el mapa de Europa y vio lo mismo que sus predecesores, pero con más terror. Una España victoriosa en Alemania, dueña de Italia y América. Pensó, si los Habsburgo ganan esta guerra contra los protestantes, el Papa será su siervo. Y tomó una decisión monstruosa. Para salvar su independencia política, el Papa debía asegurar que España no ganara la Guerra Santa. La traición de Urbano VIII no fue sutil. Fue un sabotaje militar directo. El primer acto tuvo lugar en la Valtellina, ese valle alpino estratégico que era la arteria vital del camino español. Era el único paso seguro por tierra para enviar tropas desde Milán hasta Flandes y Alemania. Sin la Valtellina, los ejércitos españoles en el norte quedarían aislados y morirían. Los habitantes del valle eran católicos, pero estaban oprimidos por señores protestantes suizos. Se rebelaron y pidieron protección a España. Los tercios ocuparon el valle para proteger a los católicos y asegurar el camino. Debería haber sido una causa bendecida por Roma. ¿Qué hizo Urbano VIII? Se alió diplomáticamente con Francia y los protestantes para exigir que España se retirara. El Papa envió tropas pontificias para garantizar la paz, pero en realidad actuaron como un tapón para impedir el paso de los refuerzos españoles.
Prefería ver un valle estratégico en manos de herejes o franceses antes que bajo control español. El conde duque de Olivares, el valido de Felipe IV que intentaba desesperadamente mantener el imperio unido, escribía cartas llenas de incredulidad. ¿Cómo es posible que su santidad ponga trabas a las armas que defienden su propia cátedra? La respuesta era el silencio cínico de Roma, pero lo peor estaba por llegar. La guerra en Alemania se complicó. Entró en escena el rey de Suecia, Gustavo Adolfo, el León del Norte. Era un genio militar y un luterano fanático. Su ejército, una máquina de matar moderna y disciplinada, invadió Alemania, quemando iglesias, saqueando monasterios y matando sacerdotes. Era la mayor amenaza que el catolicismo había enfrentado en siglos. ¿Quién financiaba a este ejército protestante? Francia. La Francia del cardenal Richelieu. Richelieu, un príncipe de la Iglesia, pagaba con oro católico a soldados luteranos para matar a soldados españoles e imperiales. Era una abominación teológica. En Madrid, la indignación era volcánica. El pueblo español no entendía cómo un cardenal Richelieu podía financiar a los herejes y cómo el Papa, Urbano VIII, podía permitirlo. El embajador de España en Roma, el cardenal Gaspar de Borja y Velasco, decidió que ya bastaba. En un consistorio dramático en 1632, frente a todo el colegio cardenalicio, Borja se puso de pie y acusó al Papa a la cara. La escena es digna de una película. Borja, rodeado de cardenales aterrorizados, gritó a Urbano VIII. Le acusó de complicidad con la herejía. Le exigió que excomulgara a Luis XIII de Francia y a Richelieu por aliarse con los suecos. Si vuestra santidad no defiende la causa de Dios, España lo hará sola, y la sangre vertida caerá sobre su conciencia, tronó Borja. El Papa, rojo de ira, estuvo a punto de ordenar a su guardia suiza que matara al embajador español allí mismo. La reunión terminó entre gritos y empujones. Fue la ruptura emocional definitiva. España le había dicho a la cara al Papa que era un traidor, pero Urbano VIII no cambió. Al contrario, fortificó Roma, fundió los bronces antiguos del Panteón para fabricar cañones. De ahí el dicho romano: lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. Y esos cañones no apuntaban al norte, hacia los luteranos que arrasaban Europa. Apuntaban al sur, hacia el reino de Nápoles español. El Papa se preparaba para una guerra contra el único rey que juraba defenderlo. Mientras tanto, en el frente, el soldado español vivía su calvario particular. La batalla de Nördlingen en 1634 fue una victoria milagrosa de los tercios contra los suecos, pero fue el último rayo de sol antes de la noche. Francia declaró la guerra abierta a España en 1665. Ahora el pueblo español tenía que luchar en todos los frentes a la vez: en Flandes contra los holandeses, en Alemania contra los suecos, en Italia contra los franceses y en los Pirineos contra la invasión directa. Y en Roma, el Papa mantenía una neutralidad, que era en la práctica una alianza encubierta con Francia. Los banqueros genoveses y romanos, que manejaban las finanzas del Vaticano, cerraron el grifo del crédito a Felipe IV, pero se lo abrieron a Richelieu. Hay historiadores que sugieren que fondos de la Iglesia, destinados a obras pías, acabaron indirectamente pagando la pólvora de los ejércitos antiespañoles. El pueblo español se estaba desangrando literalmente. En Castilla se comía pan de cebada mezclado con tierra. Se vendían los títulos de nobleza. Se confiscaba la plata de las iglesias de pueblo para pagar a los ejércitos. Todo por la fe, decían los curas desde los púlpitos. Pero la cabeza de esa fe deseaba que España perdiera. El año 1640 marcó el colapso, el annus horribilis. Cataluña se rebeló harta de alojar tropas y pagar impuestos y se entregó a Francia. Portugal proclamó su independencia, rompiendo la unidad ibérica. El imperio se resquebrajaba. En ese momento de debilidad extrema, de guerra civil dentro de la propia península, España miró a Roma suplicando una sola cosa: legitimidad. Madrid pidió al Papa que no reconociera al duque de Braganza como rey de Portugal. Al fin y al cabo, era un rebelde que había roto su juramento sagrado ante Dios. Si el Papa lo condenaba, la rebelión perdería fuerza. ¿Qué hizo el Vaticano? Esperó, observó, y cuando vio que España no tenía fuerza para recuperar Portugal,
empezó a tratar con los rebeldes. Roma vio en la fragmentación de España una oportunidad de oro. Una península ibérica dividida en dos reinos, España y Portugal, era mucho mejor para el Vaticano que una unida y fuerte. Podían jugar a uno contra otro. Los nuncios papales empezaron a tejer redes en Lisboa mucho antes de que la guerra terminara. Fue la puñalada final a la idea de la monarquía católica. La sangría continuó hasta la Paz de Westfalia en 1648. Este tratado puso fin a la Guerra de los 30 años y certificó la derrota de la visión española del mundo. España tuvo que reconocer la independencia de Holanda. Tuvo que aceptar que los protestantes tenían derecho a existir y gobernar en Europa. El sueño de la cristiandad unida había muerto. España había perdido la hegemonía mundial. Estaba arruinada, despoblada y humillada. Y aquí viene la ironía final, el chiste macabro de esta historia. Cuando se firmó el Tratado de Westfalia, el nuevo Papa, Inocencio X, publicó una bula furiosa, la Celo Domus Dei. En ella condenaba el tratado, gritaba que era nulo, vacío, maldito y sin efecto, porque permitía la herejía. El Papa se rasgaba las vestiduras porque los príncipes católicos habían pactado con los protestantes, pero era puro teatro, hipocresía destilada. El Vaticano protestaba por el resultado de una guerra que él mismo había ayudado a sabotear. Si el Papa hubiera apoyado a España con todo su poder moral y económico desde 1618, quizá la historia habría sido diferente, pero prefirió debilitar a su defensor. Y cuando el defensor cayó y tuvo que firmar la rendición para no desaparecer, el Papa lo acusó de cobardía. Inocencio X quería que España siguiera luchando, que siguiera muriendo, hasta el último hombre, para defender unos derechos de la Iglesia que el propio Vaticano no había defendido. España, sabiamente, ignoró al Papa, firmó la paz porque no tenía más sangre que dar. La segunda mitad del siglo XVII fue un lento funeral. En el trono de Madrid se sentaba Carlos II, el hechizado, un rey enfermo, estéril, producto de la endogamia desesperada de los Habsburgo. España era un cadáver que los buitres europeos se disputaban, y el Vaticano, viendo que el caballo español estaba muerto, decidió apostar todo al nuevo ganador, Francia. Luis XIV, el Rey Sol, era ahora el amo de Europa, y aunque era un rey arrogante que desafiaba al Papa constantemente, Roma lo prefería a una resurrección del poder español. Los nuncios papales en Madrid se convirtieron en agentes electorales de Francia. Intrigaron en la corte para convencer al moribundo Carlos II de que debía dejar su herencia a un Borbón francés y no a un primo austriaco. La escena final de esta etapa es de una tristeza infinita. El cardenal Portocarrero, jefe de la Iglesia española pero títere de Roma y de Francia, entró en la habitación del rey moribundo. Entre exorcismos, porque creían que el rey estaba poseído por el diablo, y presiones morales, le dijo a Carlos II que la voluntad de Dios era que entregara España a Francia. El último Habsburgo, un hombre que amaba a su país, pero que no tenía fuerza ni para levantar la pluma, firmó su testamento llorando. Dios es quien da los reinos, yo ya no soy nada, dijo. Con esa firma, España dejaba de ser una potencia independiente para convertirse en un satélite de Francia. Y el Vaticano aplaudió. Habían logrado su objetivo estratégico, destruir el cerco español que los aterrorizaba desde hacía 200 años. Pero no sabían lo que habían hecho. Al entregar España a los Borbones, estaban abriendo la puerta a las ideas de la Ilustración, al regalismo y eventualmente a la revolución que vendría a cortar cabezas, incluidas las de los sacerdotes. El pueblo español, ese campesino que marchó a Flandes, ese hidalgo que murió en Nordlingen, ese marinero que se ahogó en Irlanda, había sido estafado. Había comprado el billete al cielo con su vida, pero el dinero del billete se había gastado en palacios romanos y en sobornos diplomáticos. La fe del pueblo se mantuvo intacta, sí, siguieron rezando a sus vírgenes y a sus cristos sangrantes, que se parecían mucho a ellos, pero la confianza en la jerarquía, en esa Roma lejana y dorada, se rompió para siempre. Empezó a nacer un sentimiento nuevo en España, un catolicismo feroz pero anticlerical, una desconfianza instintiva hacia el nuncio y el obispo cortesano. Yo creo en Dios, no en los curas, empezaría a decir el pueblo. Y esa frase nació en el barro de Flandes, viendo cómo el Papa bendecía al enemigo.
En la última parte de nuestra historia, veremos la consecuencia final de esta traición, la expulsión de los jesuitas y cómo el Vaticano, en un acto de cobardía final, desmanteló su propia defensa para complacer a los reyes ilustrados, dejando a la Iglesia desnuda frente a la guillotina de Napoleón. El karma histórico estaba a punto de llegar a Roma, y esta vez no habría tercios españoles para salvar al Papa de la humillación. El siglo XVIII amaneció en España con una nueva bandera y una nueva mentalidad. Los Austrias, esos reyes místicos vestidos de negro que se creían los brazos armados de Dios, habían desaparecido. En su lugar, en el Palacio Real de Madrid, reinaban los Borbones. Eran reyes modernos, ilustrados, que vestían pelucas empolvadas y hablaban francés en la intimidad. Para el pueblo español, el cambio fue traumático. La vieja alianza de sangre entre la monarquía y la Iglesia, esa fusión mística que había llevado a los campesinos a morir en Flandes, se transformó en algo frío y administrativo: el regalismo. El rey ya no era el servidor del Papa, ahora quería ser su jefe dentro de las fronteras de España. En medio de este nuevo tablero de ajedrez, quedaba una última pieza de la vieja guardia, un último batallón espiritual que conectaba directamente el corazón de España con el corazón de Roma: la Compañía de Jesús, los jesuitas. Para el pueblo llano, los jesuitas eran los padres negros. Eran los que educaban a sus hijos en los colegios, los que mantenían la fe viva en las misiones de América, los que defendían al Papa con una lealtad perruna, su famoso cuarto voto de obediencia. Eran la élite intelectual del catolicismo español. Pero en las cortes de la Europa ilustrada, en París, en Lisboa y ahora en Madrid, los jesuitas eran vistos como una amenaza. Eran demasiado poderosos, demasiado independientes y, sobre todo, demasiado leales a Roma. Los ministros de Carlos III, hombres racionalistas como el conde de Aranda, le susurraron al rey que los jesuitas eran un Estado dentro del Estado, una quinta columna del Vaticano que debía ser eliminada. Y aquí es donde el Vaticano cometió su último y más vergonzoso acto de cobardía, un acto que dejó al pueblo español mirando al cielo, preguntándose si quedaba algo de justicia divina en la tierra. En 1767, Carlos III firmó el decreto de expulsión. Fue una operación policial secreta, ejecutada con nocturnidad y alevosía. En una sola noche, miles de sacerdotes jesuitas, ancianos, jóvenes, enfermos, fueron sacados de sus camas a punta de bayoneta en toda España y en los virreinatos de América. Se les confiscó todo, se les trató peor que a criminales, fueron hacinados en barcos de guerra como ganado y enviados al exilio. Su destino: los estados pontificios. El rey de España deportaba a los soldados del Papa a la casa de su padre. La lógica, la decencia humana y la caridad cristiana dictaban que el Papa Clemente XIII los recibiría con los brazos abiertos. Eran sus mártires, eran hombres que lo habían perdido todo por ser fieles al papado. Pero cuando los barcos españoles, cargados de miseria humana y sacerdotes moribundos, llegaron al puerto de Civitavecchia, se encontraron con lo impensable. Los cañones del Papa les apuntaban. El Vaticano se negó a dejarlos desembarcar. El Papa alegó que no tenía dinero para alimentarlos, que era un problema político de España. Pero la verdad era el miedo. Miedo a ofender a los reyes borbones, miedo a importar una revolución. Fue un espectáculo dantesco que rompió el corazón de la cristiandad. Los barcos españoles tuvieron que vagar por el Mediterráneo como buques fantasma, convirtiéndose en prisiones flotantes donde los jesuitas morían de escorbuto, calor y tristeza, mientras las dos potencias católicas y la Santa Sede jugaban al ping-pong con sus vidas. Finalmente, tras semanas de agonía, se les permitió desembarcar en Córcega y luego en Italia, pero vivieron en la miseria, abandonados por la institución a la que habían entregado sus vidas. El pueblo español, que veía cómo sus maestros y confesores eran tratados como perros sarnosos por el propio vicario de Cristo, recibió una lección de cinismo que jamás olvidaría. Pero los reyes querían más. No bastaba con expulsarlos, querían extinguirlos. España, Francia y Nápoles presionaron al Vaticano para que suprimiera oficialmente la orden. Amenazaron con cismas, con invadir Roma, con cortar el dinero. Necesitaban un papa dócil, y lo consiguieron. Clemente XIV,
un hombre débil y asustado, subió al trono de San Pedro con la misión implícita de ceder, y cedió. En 1773 firmó el breve Dominus ac Redemptor. Con una firma, disolvió la Compañía de Jesús. Fue un suicidio asistido. Al eliminar a los jesuitas, el Papa desmanteló su propia red de inteligencia, su mejor defensa intelectual y su ejército misionero. Lo hizo para comprar una paz temporal con los monarcas ilustrados. «He cortado mi mano derecha para salvar el cuerpo», dijo supuestamente, pero no salvó nada. Al mostrar tal debilidad, al traicionar a sus defensores, el Papa demostró al mundo que el Vaticano ya no era una potencia moral, sino una oficina política asustada. La factura de esta traición llegó apenas 20 años después, y fue cobrada con sangre, hierro y guillotina. En 1789 estalló la Revolución Francesa. Francia, la hija predilecta de la Iglesia, la nación a la que los papas habían mimado y protegido durante siglos para contrapesar el poder de España, se convirtió en un monstruo que devoraba sacerdotes. Robespierre y los jacobinos no querían concordatos, querían borrar a Dios del mapa. Y entonces surgió Napoleón Bonaparte. Lo que sucedió después tiene el sabor inconfundible del karma histórico. Napoleón invadió Italia. En 1798, sus tropas entraron en Roma. El Papa Pío VI, sucesor de aquellos que habían conspirado contra España, fue arrestado por los soldados revolucionarios. Le arrancaron el anillo del pescador, saquearon el Vaticano, lo sacaron de Roma a la fuerza, arrastrándolo por los caminos nevados hacia Francia. El Papa miró a su alrededor buscando ayuda. ¿Dónde estaban los tercios españoles? ¿Dónde estaban los galeones de la Armada? ¿Dónde estaban los millones de ducados de Castilla? No estaban. España estaba en ruinas, gobernada por un rey incompetente, Carlos IV, y un favorito corrupto, Godoy, aliada forzosamente con la Francia revolucionaria que estaba humillando al Papa. España ya no podía salvar a Roma. El Vaticano se había encargado durante 200 años de asegurarse de que España fuera lo suficientemente débil como para no ser una amenaza, y ahora era demasiado débil para ser una salvación. Pío VI murió prisionero en Francia, en Valence. Su certificado de defunción, redactado por un funcionario republicano con una ironía cruel, decía: «Fallecido el ciudadano Braschi, de profesión pontífice». Su sucesor, Pío VII, sufrió una humillación aún mayor. Fue obligado a ir a París para coronar a Napoleón como emperador en 1804. En Notre Dame, Napoleón tomó la corona y se la puso él mismo, dejando al Papa como un extra decorativo en la ceremonia. Después, Napoleón secuestró al Papa y lo mantuvo prisionero durante años en Savona y Fontainebleau. Durante ese cautiverio, mientras el Papa rezaba solo en una celda de oro, en España ocurría algo extraordinario. El pueblo español, ese mismo pueblo traicionado, estafado y desangrado, se levantó en armas contra Napoleón en 1808, la Guerra de la Independencia. Los campesinos, los curas de pueblo, las mujeres, se lanzaron contra el mejor ejército del mundo con navajas y escopetas, y lo hicieron gritando: «¡Por Dios, por la patria y el rey!». A pesar de todo, a pesar de los siglos de desprecio romano, el pueblo español seguía defendiendo su fe. Fue la úlcera española la que desangró a Napoleón. Fue la resistencia feroz de ese pueblo fanático la que ayudó a derribar al tirano que tenía prisionero al Papa. Pero esta vez, la defensa no vino de una orden real coordinada con Roma. Vino de las entrañas de la tierra, visceral y anárquica. Cuando el polvo se asentó en 1815, tras el Congreso de Viena, el mundo había cambiado para siempre. El Vaticano recuperó sus estados pontificios, pero su poder temporal era una sombra, un cadáver viviente que duraría hasta que Italia lo unificara en 1870. España había perdido su imperio continental y, en pocos años, perdería toda América. Los virreinatos, sin los jesuitas que servían de pegamento social y con el ejemplo de la debilidad de la metrópoli, se rompieron en pedazos. El imperio donde no se ponía el sol se apagó. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la gran pregunta? ¿Por qué el Vaticano traicionó a España? No fue por teología, fue por miedo, miedo humano, político y miserable. Desde el Renacimiento,
Los papas vieron en la monarquía católica española un abrazo tan fuerte y apasionado que temían morir asfixiados. Prefirieron una Europa dividida, con herejes en el norte y una Francia cínica en el medio, antes que una pax hispánica total que hubiera convertido al obispo de Roma en el capellán privado de la Casa de Austria. El Vaticano aplicó la teoría del equilibrio de poder, con tanta eficacia que terminó desequilibrando su propio pedestal. La tragedia para el pueblo español fue descubrir que su amor no era correspondido. España fue la amante fiel que lo dio todo: el dinero de sus hijos, la sangre de sus maridos, el oro de sus minas. Y Roma fue el esposo calculador que gastaba ese dinero en fiestas con otros y que, a la hora de la verdad, cerró la puerta con llave. España salió de esta relación histórica profundamente traumatizada. La fe del pueblo se mantuvo, sí. Las procesiones de Semana Santa siguieron llenando las calles. Las vírgenes siguieron llorando diamantes. Pero nació una fractura en el alma nacional, un anticlericalismo feroz, una desconfianza instintiva hacia la jerarquía, hacia el cura político, hacia la Roma lejana. El español aprendió a distinguir entre Dios, que era suyo, y el Vaticano, que era extranjero. Las quemas de conventos del siglo XIX y la violencia de la guerra civil del XX son en parte los ecos lejanos de esa decepción, la furia del hijo que descubre que su padre nunca lo quiso. Hoy, cuando paseamos por las galerías del Vaticano y vemos los mapas dorados, los techos artesonados con el primer oro de América, el de Santa María la Mayor, estamos viendo el precio de esa traición. Están construidos con el sacrificio anónimo de millones de españoles que creyeron en una cruzada que sus líderes ya habían vendido. España cumplió. Fue la espada de Dios hasta que se rompió la hoja. Pero la lección final de esta historia es tan amarga como la hiel. En el Juego de Tronos de la historia, la lealtad es un suicidio si se entrega a quien solo entiende de intereses. El pueblo español salvó a la Iglesia, pero la Iglesia prefirió salvarse a sí misma, aunque para ello tuviera que sacrificar a su nación más fiel. Y al final, en una ironía suprema, esa traición los condenó a ambos a la irrelevancia política en el mundo moderno.